Entonces vamos a iniciar con la clase de automatización de pruebas unitarias, que es el tema que vamos a iniciar, ¿no? Básicamente vamos a hablar de qué son pruebas unitarias. Vamos a trabajar con una librería que tiene Angular para automatización de pruebas unitarias, que pues, en realidad son varias, Jasmine y Karma, que trabajan de forma conjunta. Eso me lo voy a aventar porque no tengo tiempo. Recuerden que hemos visto, para volver a ubicarnos en dónde estamos, que hay niveles de pruebas, 5 niveles. Teníamos la base, que son las pruebas unitarias, que son las que vamos a empezar a ver cómo se automatizan el día de hoy. Luego tenemos pruebas de integración, pruebas de sistema de aceptación y de mantenimiento. Recuerden que hay una dependencia, ¿verdad? Lo ideal es que yo inicio el proceso de pruebas de integración una vez que el proceso de pruebas unitarias está finalizado y así se desplegamos. También vimos que habían tipos de pruebas. Teníamos pruebas que son estáticas y pruebas que son dinámicas. En el caso de las pruebas de caja negra, vimos técnicas para diseñar pruebas. Vimos 5 técnicas, ¿verdad? Que son la forma en la que podemos definir los casos de pruebas. También vamos a ver cómo podemos automatizar pruebas de caja negra, que en este caso serían pruebas de sistema. Vamos a ver cómo automatizar pruebas de sistema funcionales, que sería, digamos, algo más relacionado de este tipo, y pruebas de sistema no funcionales, para también ver un poco cómo podemos automatizar temas, por ejemplo, de rendimiento. Y vimos técnicas de diseño de caja blanca, ¿verdad? Que también vimos cómo podemos definir los casos de prueba, ¿no? Recuerden, para ir atando un poco de caos, que las pruebas de caja blanca son o están ubicadas en el nivel de pruebas unitarias. O sea, estamos automatizando pruebas unitarias, al final estamos automatizando pruebas de caja blanca. Son como un tipo de sinónimo. Si nos ubicamos en esa pirámide, recuerden que conforme más abajo de la pirámide estamos, tenemos un menor alcance de la aplicación. Conforme avanzamos en el proceso de pruebas, pues tenemos un mayor alcance de lo que es el sistema. Las pruebas unitarias es una metodología que se utiliza para testear o para probar unidades individuales de código. Esas unidades hemos hablado de que son variables. Puede ser que yo me esté enfocando en un método, puede ser que me esté enfocando en una clase, puede ser que me esté enfocando en una librería. Entonces recuerden que son unidades variables. Y además es preferible que esas unidades estén aisladas de sus dependencias, o sea, que estoy enfocada en esa unidad y no me interesa cómo trabaja con otras. Básicamente lo que buscamos con una prueba unitaria es asegurar que cada unidad cumple con la especificación antes de pasar al proceso de integración. Recuerden que las pruebas unitarias son responsabilidad del programador. Y generalmente para el proceso de automatización se utilizan uno o más frameworks, ¿verdad? Puede ser, dependiendo del lenguaje de programación, puede ser que se requieran dos. Por ejemplo, en el caso de Angular, pues, se necesitan varios. En el caso, por ejemplo, de Java, solo necesito un framework o una librería que sería la de JUnit, ¿verdad? Eso depende del lenguaje de programación. Eso ya lo comenté, es como para que lo veamos visual. Yo puedo tener diferentes niveles de granularidad, ¿verdad? De la prueba. Entonces puede ser que esté enfocada en un método, en una unidad pequeña.
puede ser que esté enfocada en una sala, o puede ser que esté enfocada en un componente, en un módulo. Eso también depende del lenguaje de programación. Por ejemplo, si estamos en Java, solo vamos a estar hablando de clases de librerías, pero si estamos en Angular, puedo hablar de componentes, puedo hablar de módulos, que tienen, digamos, los dos conceptos integrados. Cuando vamos a definir una prueba unitaria, debemos de tratar de que cumpla una serie de requisitos para decir que esa prueba es una prueba óptima, una prueba buena. Entre esos requisitos tenemos que el caso de prueba o que esa prueba sea automatizable. O sea, que yo defino una prueba unitaria y lo que busco es que se pueda automatizar con algún framework para evitar la intervención manual. Porque en algunos casos ustedes han escuchado que eso me puede generar pues ciertos problemas. No es que el proceso manual sea malo, sino que cuando tenga que procesos manuales muy grandes, pues puede ser que hayan errores de la persona que está ejecutando, ¿verdad? Entonces se pagan defectos por ciertos problemas que tengo. Entonces, los procesos automáticos pues tienen también sus ventajas, igual tienen sus desventajas, ¿verdad? Recuerden que el proceso de ejecución manual y el proceso de ejecución automático en realidad son procesos que son complementarios. Ambos tienen sus ventajas, ambos tienen sus desventajas. Entonces, de esa forma hay que empezar a aprovechar. Debe ser una prueba completa, o sea que debe tratar de cubrir la mayor cantidad de código. ¿Cómo sabemos que una prueba es completa? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando nosotros teníamos el grafo de flujo de control y definíamos los caminos, ahí estamos buscando que las pruebas sean completas, ¿verdad? Porque estamos tratando de recorrer todo el camino. Si yo dejo de pasar por alguno de esos caminos, quiere decir que mi prueba no está completa. Eso es lo que buscamos con un proceso de automatización de pruebas unitarias. Debe ser repetible, o sea que la tengo que poder ejecutar pues varias veces. Tiene que ser independiente, o sea que no debería de haber una dependencia hacia algún proceso para poderla ejecutar, porque si no, entonces estaríamos hablando de una prueba de integración. Y tiene que ser profesional. Básicamente con eso lo que se quiere decir es que muchas veces como programadores no le damos la importancia al proceso de pruebas unitarias que este proceso merece. Empezamos a decir, bueno, en realidad lo importante es que el sistema funcione. Y entonces empezamos a dejar de lado el proceso de pruebas unitarias, ¿verdad? Y luego lo dejamos al final, luego estamos corriendo, luego decimos, no, solo voy a hacer 5 pruebas, o solamente voy a hacer 2 pruebas, y entonces no las voy a hacer porque ya no me quedó tiempo. Lo que se busca es que le debemos dar la misma importancia al proceso de pruebas que al proceso de codificación. También podemos verificar que las pruebas cumplan una serie de principios. Estos principios se conocen como FAST, que es que la ejecución del código de pruebas debe ser rápida. Este es uno de los principios de las pruebas unitarias, ¿verdad? Buscamos respuestas ágiles, entonces las pruebas que también buscamos en este sentido, que sean independientes, eso ya lo mencioné, que sean repetibles, ¿verdad? Que pueda repetirlas. El self-validating es que cuando nosotros vamos a validar una prueba, la prueba puede ser validada por sí misma, porque solo hay dos resultados. O fue exitosa o fue fallida. Entonces es muy fácil poder verificar que una prueba, porque solo tengo dos posibles respuestas. Y el timing es que las pruebas deben escribirse en el momento de escribir el código y no al final de toda la fase de De hecho, hay una tendencia, puede ser que ustedes en algún momento lo encuentren, de
personas que recomiendan que primero se escriba el proceso de pruebas y luego se codifica. Más bien, antes de. ¿Por qué se recomienda esto? Porque cuando usted realiza primero el proceso de pruebas, identifica validaciones que debe de cumplir su código y entonces, pues, tiene claro ciertos procesos cuando va a codificar. Pero también es costumbre, ¿verdad? Entonces, a veces, no es tan fácil cuando usted primero empezó a programar y después va a hacerlo a la inversa. Son opciones. ¿Qué ventajas tiene el proceso de pruebas unitarias? Bueno, fomenta el cambio, porque me permiten mejorar la estructura de mi código cuando empiezo a incorporar procesos de pruebas unitarias. Simplifica la integración, porque recuerden que estamos asegurando que esa unidad funciona de forma independiente correctamente. Eso es más fácil de integrar. Documenta el código. Si ustedes van y ven una clase de pruebas, se van a dar cuenta muy fácilmente qué es lo que hace la clase. Porque tengo datos de cómo ejecutarlo, tengo procesos para saber cuáles pruebas son exitosas, qué validaciones estoy haciendo, entonces al final son una documentación del código. Me permiten separar la interfaz de la implementación y obviamente los errores están más acotados, ¿verdad? Porque estoy enfocada en probar una unidad, entonces es muy fácil poder localizar esos errores. Si nos vamos específicamente ya a lo que es automatización, recuerden que les dije que había librerías o frameworks para apoyar el proceso de pruebas unitarias. Dentro de los procesos que puedo realizar en esta librería es, lo primero, definir la estructura de la prueba. Luego, organizar las pruebas en suites. Los suites básicamente son un conjunto de casos de pruebas. Si yo tengo un sistema y este sistema, digamos, está compuesto por librerías, entonces yo podría tener clases de pruebas agrupadas en suites por cada una de las librerías. Podría tener un suite de pruebas de todo el sistema y eso lo que hace es que se encarga de ejecutar todas las clases de pruebas que estén integradas o asociadas a ese suite de pruebas. Los suites de pruebas puede ser que se construyan de forma explícita o puede ser que tengamos que construir. Por ejemplo, Java crea los suites de pruebas de forma automática. Entonces, él empieza y yo agrego una clase de prueba y él automáticamente lo agrega a ese suite para que los vaya a ejecutar. Angular, por ejemplo, lo que hace es que tiene un suite y eso es lo que yo le digo es que necesito que ejecute todos los archivos que terminen con una extensión X, que es la que él reconoce como un archivo de prueba. Y así sucesivamente, hay diferentes formas en las que puedo organizar esos archivos. Y además, estos frameworks me ofrecen un entorno para la ejecución de las pruebas. Yo puedo ejecutar una prueba específica, puedo ejecutar una clase de prueba o puedo ejecutar todo el suite. Y además me generan un reporte de los resultados, ¿verdad? Bueno, se ejecutaron 20 casos de prueba, de esos 19 fueron exitosos, uno fue fallido, por tal. Entonces ustedes generan, la mayoría generan un reporte. Hay una infinidad de suites o de librerías, de frameworks, de pruebas. Generalmente, como he venido diciendo, están asociadas al lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, el Molto tiene SUnit, Java tiene JUnit, Python tiene PUnit, PHP tiene PHPUnit, .NET tiene NUnit, ¿verdad? Cada uno tiene su librería. ¿Qué ventaja o desventaja tiene aprender en un framework o en otro? Bueno, desde mi percepción, ninguno. Usted puede aprender a hacer pruebas unitarias de Java
o puede aprender a hacer pruebas unitarias en .NET, o puede aprender, como vamos a hacer nosotros, a hacer pruebas unitarias en Angular. Y luego, cuando va a cambiar el lenguaje de programación, en realidad el proceso de la programación es muy sencillo. ¿Por qué? Bueno, les cuento que el primer lenguaje de programación que tuvo un framework de automatización de pruebas unitarias fue el Swarm. Ese fue el primer lenguaje de programación. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron nosotros lenguajes de programación? Bueno, este framework está muy complejo, está muy caro, entonces yo lo puedo adaptar y lo puedo adaptar. Entonces, todo lo que hay que hacer es heredar de Fury. Entonces, en realidad lo que cambia es muy poco, porque la estructura o la lógica de las pruebas es casi la misma en todos los lenguajes de programación. Y lo que cambia son ciertas palabras reservadas, ciertos procesos, pero en realidad la lógica sigue siendo la misma. Entonces, no importa en cuál lenguaje de programación usted aprenda a hacer pruebas, al final de cuentas, pasarse de una librería a otra es bastante sencillo, porque decimos que todo lo que han hecho es venir, agarrar eso y adaptarlo a su lenguaje. Entonces, nosotros vamos a trabajar con Jasmine y Karma. Jasmine es un framework que está adaptado para trabajar con pruebas unitarias en JavaScript. Entonces, probablemente ustedes van a poder trabajar con Jasmine, no solo en Angular, en otros ambientes, ¿verdad? Que trabajen con JavaScript. Se integra fácilmente con Angular y con Ionic. Una de las ventajas que tiene este framework, que Angular tiene otro framework para pruebas unitarias, pero este en particular es que nos permite ejecutar pruebas asíncronas. ¿Qué es asíncrono? Correcto, por ejemplo, si yo estoy haciendo una pregunta a la base de datos, la respuesta no la voy a tener ya, sino que hay todo un proceso, ¿verdad? De buscar la base de datos y pues tengo que esperar que se me dé la respuesta para yo poder validar que en realidad es lo que digo. Si el proceso no es asíncrono, simplemente lo que va a hacer es, bueno, yo necesito validar un login, no tuve una respuesta, el caso de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una sincronización del tiempo que tarda en traer ese dato para poder validar la respuesta. Entonces, tiene que esperar una prueba sincrónica con una cierta cantidad de tiempo para, bueno, que duró muchísimo traer la respuesta, pero sí que debe un tiempo prudencial para poder hacer la respuesta. Entonces, eso sí es muy importante en pruebas web. Otra de las cosas importantes es que Jasmine me permite hacer uso de espías o de dobles de pruebas. Recuerden que cuando hacíamos pruebas de integración hablamos de ese concepto de dobles de pruebas. Eso también es muy importante de este framework. Y me permite o admite pruebas de código frontend con la librería Jasmine jQuery, que no lo vamos a ver, pero también eso es importante. Y Karma, o sea, en Jasmine es el ambiente en el que yo puedo escribir las pruebas y en el que puedo darle estructura a mis pruebas. Pero Karma es la que se encarga de la ejecución de este código de Jasmine directamente en el navegador. ¿Cuál es la estructura entonces de un código de prueba en Jasmine? Bueno, básicamente nos vamos a encontrar dos conceptos importantes. Uno es el de describe y otro es el de it.
Un describe lo que me permite es agrupar casos de prueba. O sea, ir en un describe yo puedo tener de 0 a n casos de prueba. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un método, recuerden que un método o una función puede tener 3, 4, 5 casos de prueba, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de casos que tenga. Entonces, yo puedo tener dentro de un describe los 5 casos de prueba del método X. Entonces, lo que es agrupar los casos de prueba en describe. Y cada vez que se encuentren un hit, lo que quiere decir es que eso es un caso de prueba. ¿Verdad? Tengo un hit, tengo un caso de prueba. Y puedo tener todo lo que quiera dentro de un describe. La lógica para escribir un caso de prueba o darle estructura a un if debería de cumplir ese proceso de que le llaman triple A. A y A. Básicamente es como configurar, ejecutar, evaluar y verificar, ¿verdad? El resultado. Es como los 3 componentes que debería tener un caso de prueba. Este sería el ejemplo de un caso de prueba. Para un método que se llama sumar. Recibe 2 números, los suma y me devuelve el resultado de suma. Entonces, recuerden que dijimos que teníamos un describe y luego teníamos un if. Aquí le voy a dar un nombre a este caso de prueba, porque estoy haciendo el sumar 10 más 5 y el resultado debería tener el nombre que le dio caso. Luego, lo que hago es configurar, ¿verdad? Recuerden que entonces lo que se hace es el primer sumar de productos que se llama calculadora. Lo que hago es crear el exceso y luego ejecuto el método invocando el método sumar que es 10 y 15. Almaceno el resultado en esta variable, hago la variación en Angular, tengo diferentes funciones para hacer esta operación y una de ellas es el spec. Entonces, con el spec estoy diciendo, el resultado debe ser 25. Si son iguales, el caso de prueba es exitoso. Si son diferentes, el caso de prueba es fácil. Entonces, este es un caso de prueba en Angular. Este framework tiene algo que se conoce como hooks. Y lo que busca es que las clases de prueba se programen de forma eficiente y se refactoricen. Aquí vean que aquí tenemos dos tenemos un strike dentro de otro. El primer strike es de la clase y el segundo es el método sumar. Esa clase tiene otros métodos, por ejemplo, de star, ¿sí? Entonces, ese segundo strike es el sumar. Y tengo dos casos de prueba. Uno que suma 10 más 15 y otro que suma 10 más 25. Vean que en el caso de prueba anterior, yo tenía una línea más en la que creaba el objeto fiscal. Y yo tengo en esa clase, cada vez que creo caso de prueba, crear el objeto. Entonces estoy haciendo ese proceso muchísimas veces. Tengo 50 casos de prueba, tendría 50 objetos diferentes, ¿verdad? Creo para cada caso de prueba. Entonces, lo que tenemos con los hooks es refactorizar ese código.
Y entonces vean que agregué estos textos en un método que se llama before each. Entonces ahí estoy creando los textos. Y tengo otro método que se llama after each. Y aquí lo que estoy haciendo es haciendo nulos. ¿Verdad? Lo estoy limpiando. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a ejecutar otro cambio de prueba, entonces esté limpio. Entonces, en este reporting, yo puedo aplicar todas las cosas que yo vea, ¿verdad?, que son útiles para otros casos de prueba que pueda recibir. Tengo otros métodos, no solo esos dos. Vean que tengo reporting, after each, y tengo report y tengo after. ¿Cuál es la diferencia? Pues el método report each se ejecuta, ¿cuál es el after each? El report each antes de cada caso de prueba. Y el after each después de cada caso de prueba. Y el report se ejecuta una única vez para todo el fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Y el after una vez para todo el fiscal. Entonces, visualmente, ¿cómo sería eso? Yo tengo entonces una clase de prueba y tengo un método body, entonces ejecuta el método body, el caso de prueba, el after. Ejecuta de nuevo el before if, el caso de prueba, el after if, before if, caso de prueba, after if, hasta que terminen todos los casos de prueba dentro de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Para probar, para verificar los casos de prueba o las condiciones de aceptación, yo tengo muchas opciones. Estas en realidad solamente son algunas de las opciones que tengo, como las que uno más tiende a utilizar. En el ejemplo, yo estaba utilizando esta de gris, pero tengo igual. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Bueno, en el QI estoy utilizando por contador igual, y en el QI utilizo la función is. Entonces, por ejemplo, quiero probar es un texto, es más recomendable esta que la otra. Casi todos los métodos tienen el contrario, ¿verdad? Entonces, tengo currículum y tengo unos tipos, ¿verdad? Que no sean iguales, que sean iguales, que sean iguales, que exista el objeto, está el true y el false, ¿verdad? Que si es verdadero o es falso, cuando tengo que probar, por ejemplo, booleano. Este control que lo vamos a ver en este ejemplo es para verificar que el método da una detección, por ejemplo, una división. Quiero verificar que la división, cuando es por cero, el método da una detección. Esto no lo puedo hacer en todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, Java no permite esto, pero como estamos trabajando con JavaScript y este proceso, entonces aquí sí puedo hacer esto. Verificar varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Yo quiero verificar que el objeto existe, que es menor que 4 y que es mayor que 3. ¿Verdad? Puedo anidar como validación. No es como el ideal, pero se puede. ¿Por qué no es como el ideal? Porque tengo 3 validaciones en una. Entonces, cuando el caso de prueba falla, como por cuál de los 3 fue. Entonces, ya yo tengo que ir detalladamente a ver por cuál de las 3 validaciones se cayó. Mientras que si estuvieran por separado, me hubiera dado cuenta de una vez. Bueno, son cosas de gusto.
Otra de las cosas que puedo hacer a nivel de las pruebas es que las librerías tienen un timeout, ¿verdad? Y es que yo les puedo definir como cuánto tiempo quiero que esperen. Por ejemplo, yo ya sé que hay casos de prueba que requieren muchísimo más tiempo que otros. Lo que les decía, ¿verdad? Si tengo que hacer una consulta a la base de datos, probablemente me lleve más tiempo que otros casos de prueba. Entonces yo puedo decir, bueno, yo necesito que este caso de prueba espere 1000 milisegundos o espere 2000 milisegundos, porque ya yo sé que esa búsqueda me trae 1 millón de registros, entonces es mucho el tiempo que tengo que esperar. Y entonces, básicamente, se hace poniendo un save timeout, ¿verdad? De 15 segundos, segundos, y aquí hay cuánto es el tiempo máximo que tiene que esperar el proyecto. Algunas recomendaciones cuando voy a definir un caso de prueba y que es importante. Lo ideal o lo más conveniente es un único hacer por método. O sea, yo tengo un caso de prueba y dentro de ese caso de prueba tengo un hacer para saber, bueno, es igual a 25, es menor que 25, es verdadero, es falso, un único hacer por cada método. Y la complejidad ciclomática, que ese es un término que ya vimos, debe ser igual a 1. O sea, que en un caso de prueba yo no tengo, repito, no tengo ni while, ni try catch, ni ninguna. Es un caso de prueba totalmente lineal. ¿Por qué creen ustedes que yo no tengo decisiones en un caso de prueba? Más o menos, pero va por otro lado. Estoy mencionando por, pero lo más importante es que recuerden que la clave de la automatización de un proceso de pruebas es la respuesta rápida. Y cuando agrego una definición, le agrego mayor complejidad al caso de prueba. Eso quiere decir que va a tardar más tiempo ejecutando la prueba. Porque tengo que o irme por este camino o irme por este otro, ¿no? Seguir una secuencia. Pues por eso es que los casos de prueba son totalmente lineales. Ahí no hay decisión. Voy a explicar un ejemplo para que veamos como cuál sería la lógica y luego ese ejemplo lo vamos a hacer en Tengo un método estático que se llama obtener mayor número, que lo que hace es devolver el número mayor de una lista por parámetro de números, y entonces me dice, bueno, uno mayor de 10, 20, 30. Eso es como el método que vamos a crear. ¿Qué casos de prueba puedo yo definir para ese método? Bueno, un caso normal, ¿verdad? Sería que tengo una lista, en este caso la lista tiene 4 valores, 3, 7, 9 y 8. Entonces, debería devolverme el 9, ¿verdad? Es el número mayor. Puede ser que me interese probar qué pasa si el valor está al mínimo, si el valor está en el o si no está al mínimo. En todos los casos, debería devolverme en 9, independientemente de la ubicación del número. ¿Qué pasa si el número mayor está duplicado? ¿Qué pasa si solamente tiene un elemento? Aquí podemos ver agregado, por ejemplo, otra prueba. Si no tiene elementos, funciona el método, funciona. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el arreglo está compuesto por números negativos? Claro, el valor que me debería devolver es
menos 4. Una vez teniendo claro eso, entonces, este es el método. Básicamente lo que hace es un board donde va recorriendo la lista, define un número máximo como el valor mínimo que pueda almacenar dos enteros, es una variable que tiene la clase de y entonces, quien puede literar un valor mayor, simplemente lo cambia. ¿Sí? Y esta sería la clase de prueba de esa clase anterior. Esta clase de prueba es bastante sencilla porque como el método era estático, ni siquiera tengo que crear un objeto para poder invocar el método. Entonces, simplemente, por medio del nombre de la clase, invoco a el método. Y son los mismos casos de prueba que el caso de prueba normal, que debería devolverme 9, cuando está al inicio, cuando está en medio, cuando está al final, cuando está multiplicado, cuando todo tiene un elemento, cuando tiene un número. Esa es mi clase. Y entonces vamos a ir a estudio. Deberíamos tener algo como esto. Simplemente vamos a empezar a escribir por. Esa carpeta está totalmente limpia, ¿verdad? Nada más creé el proyecto y no le he hecho nada. De hecho, lo hice ahora cuando ustedes estaban haciendo el quiz. Entonces me voy a ubicar, abrí una consola y me voy a ubicar en esa carpeta que se llama Maya. Aquí tengo una consola donde está ejecutando el ngServe, que es para ver qué está corriendo, ¿verdad? Básicamente la aplicación. En esta otra consola voy a correr el ngTest, porque Angular por defecto crea unos casos de prueba. Entonces vean que sin hacerle ninguna modificación a la aplicación, ya tiene 3 casos de prueba. Estos casos de prueba están asociados a este componente, a component. Lo que hace es verificar que el título debería de ser mayor. Entonces, si el título de la aplicación es diferente del caso de prueba, probablemente va a fallar. ¿Cómo sé si hay fallos? En la línea de los casos de prueba de color verde y las líneas de también están verdes. Cuando hay un caso de prueba partido, ese caso va a aparecer en rojo y allá arriba también va a aparecer en rojo. Y aquí me dice cuántos casos de prueba se necesitan, son un pero probablemente sea 3. Y me dice un caso partido. Si hubiera fallos, me diría 1, 2, ¿cuántos?
Y yo puedo darle clic encima a cada uno de esos casos de prueba para ver específicamente el resultado o específicamente el paso. Entonces ahí tengo el NG test. Vuelvo aquí. Antes de que pasemos, quiero enseñarles que lo que yo les decía. Cuando ustedes se encuentren un archivo con esta extensión FP, lo que quiere decir es que es algo de prueba. Por eso cuando vean una clase, cuando vean un módulo, van a ver que la paciente más cuando tienen una quiere decir que es una clase o un acuerdo. Por defecto, Angular, trabajo con Jardín, lo que hacen es que es el relativo de manipulación de Jardín. Entonces, lo que hacen es buscar todos los archivos junto al PET para ejecutarlos. Yo no tengo que decirle cuál es el input, sino que él va a ejecutar todos los archivos junto al PET que encuentren en esa carpeta, los va a ejecutar y los va a integrar. Abrí una nueva consola, tengo ejecutando el ngServe y tengo ejecutando el ngTest. Y abrí una nueva consola, una tercera consola para crear las clases. Entonces, engine, siempre se me olvida cuál es. Dejé de global y clase. Y la clase se llamaba, mayor número. Vean lo que les decía. Estoy creando una clase, lo que se dice fue este comando, para aquí se espacio y el nombre de mayor cantidad de espacio me crea la clase y me crea el archivo del juego. Perfecto. Y eso debe haber quedado en el source. Vean aquí donde las creó. Aquí está la clase que está ejecutando, que es esta de appComponent.spec, y aquí tienen que estar los 3 casos de prueba. Aquí está 1, 2, estos son los 3 casos de prueba que está ejecutando por defecto. Generalmente, por defecto, cuando creo una clase, un componente, un módulo en Angular, ella crea por defecto un caso de prueba. Este caso de prueba lo que hace es crear un objeto por defecto. Porque la clase no tiene nada, ¿verdad? No está totalmente vacía. Lo que hace es reducir a la clase y escribir
creado el objeto, lo que verifica es, si yo modifico el constructor de la clase, este caso prueba vamos allá. Entonces, cuando modifico el constructor de la clase, tenemos que venir y modificar el caso de prueba, ¿sabes? No va a aparecer. Y entonces voy a agregar el código. Ah, bueno, les iba a pasar el comando de este. Se llama QA. In, in, este código. Entonces voy a abrir la clase, mayor número, y voy a agregar el método que es un método estático. Ahí les pasé el código. Y luego vamos a ir creando los casos de prueba. Entonces, una vez que tengo el código en la clase, entonces me voy a ir a la clase de prueba y voy a agregar un describe y el primer caso de prueba. Y guardo. Cada vez que yo guardo, mientras tenga ejecutando el engine test, los casos de prueba se van a actualizar, se van a ejecutar automáticamente. Quiero actualizar.
Ahí están. Vean que dice que ahora tengo 5 casos de prueba. Y los 3 tenían por defecto. Este es el caso de prueba que tenían por defecto la clase, ¿verdad? Que era que se haga instante y este es el caso de prueba que yo acabo de hacer. Sí, lo volví a decir, porque estaba cometiendo este caso que no. Para que vean cómo falla. Por ejemplo, si yo aquí le pongo que el número mayor es 19, vean que ya volví a ejecutar y me dice que hay un caso de prueba fallido. Me lleva directamente al caso de prueba que falló y vean que si yo le hago un mensaje, yo puedo saber qué es lo que está pasando. Dice que el valor esperado es 9, que el número 9, el valor esperado era 10. Y me dice la línea, ¿dónde se cayó? Dice que está en el número de los que la línea. Vemos. Voy a pasar los casos de prueba del orden. Ahí vean que ya tengo 8 casos de prueba, orden 1, orden 2 y orden 3. Y voy a agregar un último caso de prueba que sería cuando lista vacía. Vamos a ver qué devuelve si la lista está vacía. Lo que devuelve es esto. ¿A todos les funcionó? Preguntas hasta aquí.
¿Cómo? Ah, vamos a hacer ahora unas pruebas un poquito más complejas, digamos. En realidad tampoco es tan complejo, pero por lo menos que haya un poquito más de variedad. Vamos a crear, voy a enseñarles esta calculadora. Tiene 4 operaciones: suma, resta, multiplica y divide. Y entonces vamos a construirla desde cero y luego vamos a ejecutar algunas pruebas. Esta calculadora tiene la particularidad de que involucra varias cosas, tiene componentes, tiene módulos, entonces para que vean la diferencia entre una prueba de componente y una prueba para módulos, entonces pues vamos a practicar varias cosillas. Lo primero que voy a hacer es entonces crear el componente. Ay, aquí. Vean que cuando creo un componente, cuando creamos una clase, agregaba un archivo TF y un archivo TF. Cuando creo un componente, me agrega un archivo .html, ¿verdad? Para poder tener información. Y un archivo PDF para algo más. Y entonces me crea una carpeta con los 4 archivos. Voy a buscar el archivo addComponent.html. Ese archivo tiene toda la estructura que vimos antes, ¿verdad? Es todo esto. Yo, ese archivo cambia un poco de estructura dependiendo de la versión de Angular que cada uno de nosotros tenga. En mi caso, yo estoy en la línea 354. Bueno, ya le di algunos enter y me ubiqué aquí antes de que dijera recursos. O sea que voy a agregar mi componente aquí arriba de recursos. Y para eso simplemente pego esa línea ahí. Y por ahora lo que hace es imprimirme calculadora Word.
Lo pegué ahí en la línea 354. ¿Listos? Yo lo pegué en appcomponent.html en la línea 354. ¿Listos? Como les dije, esta calculadora va a hacer uso de un servicio, entonces lo vamos a agregar. Vean que me agregó el service.ts y el service.spec.ts y los agregó dentro de el archivo, el folder calculadora. Y me voy a ubicar en este archivo calculadora service.ts. Después del constructor voy a pegar este código. No me voy a detener mucho en el código porque a mí en realidad no me interesa el código, me interesan las pruebas. Los voy a explicar como muy rápidamente, ¿verdad? Dijimos que teníamos 4 métodos. Voy a pasar el código. Y básicamente lo que hace es que recibe 2 números y retorna la suma, o si es resta, si es multiplicación. Y en el caso de la división, lo que hace preguntar es si el número 2 es igual a 0, entonces que genere una excepción, y si no, que retorne la división. Esa es la única diferencia con los otros métodos del método dividir.
Está dentro de calculadora.service.ts después del constructor. Y luego tengo otro método que lo que hace es identificar cuál es la operación que tengo que ejecutar, ¿verdad? Entonces, invoca el método. Sí, después de que pegamos el método de dividir, va el método de calcular. Lo que hay entonces es recibe la operación y entonces, como es un texto, si es la sumar, entonces suma, resta, invoca alguno de los métodos que estábamos definiendo. Entonces, esa sería la calculadora service. ¿Todos bien hasta ahí? Ok, ahora vamos a crear la vista, que sería en calculadora component.html. Lo primero que voy a crear es un div. Dentro de ese div voy a crear un formulario. Y dentro de ese formulario voy a crear una tabla. Las tablas son igual que en Word, ¿verdad? Las tablas tienen filas y tienen columnas. Entonces, si vemos la... Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y 4 columnas. La primera fila solamente tiene este objeto. Entonces, vamos a combinar todas las columnas. Para eso se utiliza la instrucción esta colspan.
Listo. Vean que ya debería estarse viendo nuestro objeto. Ese input es de tipo texto, tiene un identificador y un nombre que es el mismo, se llama display. Esta es una muy buena práctica de programación, que los objetos tengan un identificador y un nombre, porque se van a dar cuenta que cuando automaticemos pruebas de caja negra, es más fácil localizarlas por un identificador que cuando no tienen nada. Y vean que le puse que es read only, o sea que no puedo escribir, es solo de lectura. Entonces voy a agregar una nueva fila. Y aquí sí ocupo 4 columnas. Y veamos. Esta entonces es la fila. Vean que tiene 2 botones, el de limpiar y el de dividir. En la otra fila están los números. En las otras 3 filas. Ahí están. Y me falta una última fila, que es la de dónde está el botón del punto, del igual. Vean que todos los objetos son de tipo botón y de todas les puse un identificador. Entonces, botón 0, botón decimal, botón igual, botón 1, botón 2, botón 3, botón suma, ¿verdad? Todos tienen su identificador. Y ahora deberíamos estar viendo, voy, algo así. Dime. ¿Cuál? ¿Cuál? Este. Este va en el servicio. Sí, después de los métodos de dividir. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a calculadora component.css para darle formato a los botones, que sean todos del mismo tamaño. Los puse de 30 por 30 píxeles. Ese es el código. Para que se vean todos como del mismo tamaño. Entonces ahí está, digamos que ese es el formulario con el que vamos a trabajar. Está a la vista. Preguntas hasta aquí. Todavía no hemos entrado nada de pruebas, ¿verdad? Estamos hablando de únicamente vista.
Sí. Eh, sí, esto es que como le estamos haciendo modificaciones al código, él ya tiene definido como una estructura, ¿verdad? Entonces ahí podemos o poner a modificarnos, a modificar ese template o poner en comentarios los casos de prueba. Porque los casos de prueba que están fallando son estos. Entonces, podríamos hacer algo como esto. Y ya nos eliminamos ese problema. Sí, es que como es un template, él ya tiene como la estructura definida, entonces no le gustó que hay que ponerse a revisar con lupa qué es lo que. Ok, lo que nos falta es que la calculadora empiece a funcionar. Eso es en el component.ts. Y además tenemos que hacer algunas modificaciones en el HTML para que no se metros y todo. Lo vamos a dejar hasta aquí porque esto tenemos que ir cambiando en varios lugares y todo. Una vez que tengamos terminada esta clase, y la calculadora está funcionando, entonces lo que vamos a hacer es ahora sí crear la prueba. Para que la prueba, entonces lo vamos a hacer. Bueno, ya el texto está convenimiento y eso, que no se lo puedo dar Roberto,